Porque somos testigos del presente. Abramos los ojos y descubramos el mundo que nos rodea, porque la curiosidad es la llave del conocimiento. Crónicas de nuestro tiempo. El exgobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca es sin duda uno de los políticos más polémicos del actual concierto político mexicano. Hoy, en este episodio, les vamos a platicar sobre los presuntos vínculos con el crimen organizado que ha tenido el exgobernador panista. A principios de diciembre, la jueza octavo de distrito de Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega Marroquín, concedió un amparo al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y ordenó cancelar la orden de aprehensión que existía en contra del exgobernador por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y mire, de última hora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca. La orden de aprehensión fue cancelada por un juez federal. Se debió a que, de acuerdo con la autoridad judicial, la Fiscalía General de la República no presentó la evidencia suficiente que acreditara la participación de Cabeza de Vaca en los ilícitos. Es importante destacar que la orden de aprehensión cancelada fue girada hace más de un año, el 4 de octubre de 2022, por un juzgador del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México. Debido a ello, la autoridad judicial ha ordenado que se dicte una nueva resolución debido a que, aseguran, no existen los elementos suficientes para sustentar las acusaciones en contra del político panista. Sin embargo, no es la primera vez que Cabeza de Vaca evade una orden de aprehensión. El 27 de febrero de 2023, el exgobernador de Tamaulipas obtuvo un amparo que le fue concedido y emitido por Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas. El panista volvió a conseguir que se dejara sin efecto la anulación de la orden de aprehensión en su contra. Es importante mencionar que los cargos que se le confieren a Cabeza de Vaca son desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas, delitos de operación con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de operación comercial y de compraventa y vinculación con el cártel de Sinaloa y el cártel de Colombia, de acuerdo con un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin embargo, los señalamientos contra Francisco García Cabeza de Vaca se van acumulando. Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Sus desencuentros con la justicia datan desde hace mucho tiempo. En 1986, por ejemplo, cuando Cabeza de Vaca tenía entre 18 y 19 años, fue detenido y posteriormente liberado en McAllen, Texas, por un supuesto robo de armas que una pareja traía en una camioneta. En esa ocasión, incluso la DEA interpuso acusaciones en su contra por los presuntos nexos del panista con el crimen organizado. El 19 de mayo de 2021, las autoridades mexicanas comenzaron a investigar más de 15 de las propiedades de Cabeza de Vaca en la Ciudad de México, Tamaulipas y Estados Unidos como parte de las indagaciones en su contra por supuestas operaciones ilícitas. La mayoría de las propiedades fueron puestas a nombre de familiares, conocidos o empresas relacionadas precisamente con Cabeza de Vaca. El primer inmueble, ubicado en la Ciudad de México, era un departamento en Bosques de Santa Fe, propiedad del gobernador y vendido posteriormente en 42 millones de pesos. Otra de las propiedades resultó ser un rancho de 8 lotes ubicado en el municipio tamaulipeco Soto La Marina.
El rancho posee una extensión de 264 hectáreas y está valuado en 63.4 millones de pesos. Para evadir las sospechas, las escrituras están a nombre de una empresa familiar vinculada a Cabeza de Vaca. En ese momento, las autoridades de Estados Unidos tenían ubicado a Cabeza de Vaca en al menos 17 registros de actividades sospechosas conocidas como SAR por sus siglas en inglés. Pero la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, FinCEN, por sus siglas en inglés, no solo mencionaba al tamaulipeco, sino también a su esposa, Mariana Gómez Leal, a su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca, así como a sus hermanos, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca y a José Manuel Cabeza de Vaca. De hecho, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, hermanos del exgobernador de Tamaulipas, son señalados como actores importantes en una red de presuntos desvíos de recursos públicos en aquella entidad. Los ilícitos de la familia Cabeza de Vaca habrían sido perpetrados a través de empresas fantasma. Dichas compañías les habrían ayudado a toda la familia a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, autos y ranchos que desde hace tiempo investiga la Fiscalía General de la República. Los reportes indican que el panista, con número de seguridad social en Estados Unidos, también cuenta con 17 domicilios ubicados en varias ciudades de Texas, como Houston, Dallas, Hidalgo, McAllen, Amarillo, entre otras. En todas esas propiedades, tal como señala el medio de comunicación Contralínea, García Cabeza de Vaca es mencionado como relación comercial, mientras que en otras figuras bajo razones comerciales. De acuerdo con las indagatorias de la FGR, los hermanos del exgobernador de Tamaulipas habrían recibido millones de pesos entre transferencias interbancarias y percepciones que provienen de empresas señaladas por el SAT como compañías simuladoras. En el caso de José Manuel Cabeza de Vaca, la FGR reveló que habría recibido más de 80.3 millones de pesos de los años 2012 a 2019, de los cuales 39.5 millones fueron ingresos provenientes de 7 empresas fachada y una empresa enlistada por el SAT como compañía simuladora. El hermano de Francisco Javier Cabeza de Vaca también habría recibido al menos 40.8 millones de pesos en transferencias bancarias. De igual manera, se tiene en esos reportes el registro de unos 104 vuelos privados llevados a cabo entre 2010 y 2020. Unos 10 vuelos al año procedentes de ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria o Nuevo Laredo en Tamaulipas y Apodaca en Nuevo León, con destinos a Texas, Holanda, Francia y China. Utilizando un esquema similar al de la estafa maestra, la Universidad de Tamaulipas, UAT, habría desviado en solo 2 años más de 400 millones de pesos, específicamente 442 millones, provenientes de recursos estatales y federales a una red de empresas fantasma. De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, las presuntas operaciones irregulares habrían sido autorizadas por el secretario de Administración de la universidad, Víctor Hugo Guerra García, quien es primo del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. Guerra García y 4 funcionarios universitarios más ya fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República por su probable responsabilidad en los delitos de malversación de recursos públicos y corrupción. En ese momento, autoridades federales revelaron que entre 2019 y 2020, la UAT recibió a través de diversos convenios asignaciones presupuestarias de parte del gobierno federal y de la administración estatal que estaban destinados a fortalecer la operación de la institución educativa, así como a financiar diversos proyectos de investigación.
La investigación de la UIF señala que la Secretaría de Administración de la UAT autorizó múltiples contratos con 4 compañías cuyas razones sociales no se han revelado para la realización de supuestos servicios por un monto total de 442 millones de pesos. La unidad de inteligencia financiera comprobó que las compañías tenían las características de empresas fachada, es decir, que están legalmente constituidas y pueden facturar pagos, pero carecen de los recursos humanos y materiales para realizar cualquier tipo de trabajo. Además, confirmó que la universidad transfirió los recursos a estas compañías que a su vez lo triangularon entre ellas. Incluso se presume que una parte significativa del dinero fue retirado en efectivo. El 6 de julio, la UIF informó haber presentado una denuncia contra Víctor Hugo Guerra y 4 funcionarios universitarios más, luego de que el domingo 4 de julio, Santiago Nieto, en ese entonces titular de la UIF, avisó que denunciaría al primo del gobernador por el partido Acción Nacional. Pese a que el 19 de mayo de 2021, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador tamaulipeco, días después, el 8 de junio, un juez concedió al gobernador de Tamaulipas la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión.